Es un privilegio el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y es un privilegio para mí en esta noche traer la enseñanza. Verdaderamente, la vida más admirable, asombrosa, impactante, incomprensible, increíble, inimaginable, es la vida del Señor Jesucristo. Y nos quedaremos siempre cortos al describirle y al conocerle. Es maravilloso ver la forma como el Señor Jesucristo se acercaba a las personas, conversaba con ellas, pasaba tiempo con ellas también y en forma sencilla daba sus enseñanzas. Hoy veremos la importancia de caminar con Cristo, constantemente, fielmente, firmemente, y ver algunos pasos que nos permiten permanecer en Él. El tema que hoy traigo se llama permaneciendo en Cristo para llevar fruto. Y como creyentes debemos estar esforzándonos en obtener una excelente comunión, una buena relación con Cristo para dar testimonio de Él. El pasaje en el cual vamos a referirnos hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, el cual nos dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los invito a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por lo que tú vas a hablar. Padre, yo te oro que tomes el control, Señor, de mi boca. Tomes el control de mis pensamientos, Señor, tanto también de los míos como de los hermanos y personas que están escuchando tu mensaje, tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos abrirla, escudriñarla y aprenderla para obedecerla. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, introduciéndonos en este versículo, antes de que el Señor Jesucristo refiriera estas palabras, esta conversación la tuvo lugar en la última cena de la Pascua, llegando la Pascua, en el aposento alto. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. El Señor estaba con sus discípulos y les enseñaba algo muy importante, pero algo que no solamente les refirió a ellos en su momento, sino algo que nosotros también recibimos en este momento, en este tiempo, como creyentes. La necesidad completa de permanecer unidos a Cristo. Esto les marcaría, les identificaría, les distinguiría, cambiaría el panorama que se estaba viviendo en ese tiempo. ¿Y cuál era ese panorama? Un panorama de religiosidad. Y él lo toma y toma como referencia a él en esta enseñanza, la vid. Y vamos a ver qué es. Primeramente, vemos que el pasaje empieza diciendo yo soy. Y esto es una afirmación. Él estaba asegurando que la deidad de Cristo, que Él es Dios. Ya anteriormente en pasajes había declarado lo siguiente: yo soy el pan de vida y la fuente de vida. Y eso lo vemos en Juan 6:35, 41, 48 y 51. Juan capítulo 6, versículos 35, 41, 48 y 51. Estos pasajes los va a ver ahí en su televisor para que después los busquen, pero hacen referencia a lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. También había dicho que yo soy el enviado, yo soy la luz del mundo. Juan 6, 5, 51 y Juan 6, 8, 12. También dijo, yo soy el enviado del Padre. Juan 8, 18. Que él no era de este mundo. Juan 8, 23. Que era el Mesías. Juan 8, 24 y 28. Para que creyesen en él. También él dijo que él es el yo soy, el Dios eterno. ¿Cómo vemos allí? En Juan 8:58. Y ese pasaje sí, permítame, y vamos a ir allí para leerlos. Juan 8:58 dice,
Ya lo tengo acá. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué decía estas palabras el Señor Jesucristo? Porque los judíos, el pueblo judío, tenía como referencia a Abraham, su padre. Pero él les quería decir, bueno, sí, está bien, pero antes que fuese Abraham, él era. Apocalipsis también, Apocalipsis 1:8, vamos a ir allá, nos refiere, dice el Señor Jesucristo, hablando de su tiempo, Él es eterno, de su eternidad. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 11 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo, ese es el 18. El 17, me salté dos. El 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y en ese Apocalipsis 1:11 también decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Allí está hablando de la eternidad de Cristo. Bien, sigamos allí también en Juan 10:7-9, dijo el Señor, yo soy la puerta. También en Juan capítulo 10 versículos 11 y 14 dice, yo soy el buen pastor, quien da su vida por sus ovejas. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y quien da vida. Juan 14:6, yo soy el camino al Padre. Todo esto había dicho, había enseñado, había mostrado, había dado testimonio. Ahora, días antes de su última Pascua, estaba allí con los discípulos y les lava los pies y les da un nuevo mandamiento. Recordemos que eso no solamente era para sus discípulos, sino que es en este tiempo para todo creyente. Juan 13:34, el mandamiento que les da. Y dice allí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Qué maravilloso mandato y algo en lo cual tú y yo debemos esforzarnos, debemos de buscar. No porque tú lo puedas dar, sino porque la relación que está con Cristo nos permite, nos lleva, nos insta, nos motiva, nos da ese amor para llevar a otras personas. También les da la promesa del Espíritu Santo. Y llegamos al pasaje que hoy vamos a ver. Entonces vimos que yo soy. ¿Pero qué decía él? Yo soy ¿qué? La vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Dice ahí, yo soy la vid. Entonces, ¿qué es la vid? Para esto vamos a tener una imagen allí en la cual nosotros podemos ver, identificar y poder tener un poco más claro esto que estamos hablando, esto que el Señor Jesús estaba enseñando. Entonces, ¿qué es la vid? La vid o parra es una planta que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 30 metros, pero que por la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 1 metro. Es la fuente y el sustento de la vida de las ramas, y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y para llevar fruto. Vosotros los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Esos somos nosotros, como lo vemos allí en la imagen. Los creyentes en Cristo. Entonces, ¿qué son los pámpanos? Rama de la vid o sarmiento. El Señor Jesús la usó como figura de la vid y los pámpanos para resaltar la relación vital entre Él y el creyente. Ahora seguimos viendo que allí el que permanece en mí. Esta palabra permanecer viene del latín permanere,
estar en un mismo sitio todo el tiempo, compuesto con el prefijo per, que es por completo, y el verbo manere, que es quedarse. Entonces, permanecer es estar, mantenerse, persistir, quedarse, perseverar. Pero ¿en dónde? Decía el Señor Jesucristo, en mí, en mí. Esa rama tiene que permanecer en en la vid, sí, que es el tronco, el que ustedes están viendo allí. Entonces, en mí, pero llevándolo al área espiritual, llevándolo a lo que el Señor Jesús que les quería enseñar, estas dos palabras tienen relevancia. Dice que cuando dice que está permanecer en mí, significa en Cristo o unidos a Cristo. O sea, ser salvo, haber confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador personal y como mi Señor, llegando así a ser un hijo de Dios por la fe, como lo muestra en Juan 1.12. Juan 1.12 dice que, vamos ahí, lo voy a ver rápidamente allí, donde nos muestra el Señor Jesucristo, dice que Juan, hablando allí, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice allí. Entonces llegamos a ser hijos de Dios cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros los confesamos como mi Señor. Acordémonos que nosotros somos creación de Dios, nos hacemos hijos de Dios cuando le recibimos por fe en el corazón y aceptamos el regalo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, la vida eterna. Entonces, permanecer en Cristo es estar en Él y es creer en Él. Ahí se encuentran dos grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Recordemos que el Señor Jesucristo también enseñó en Mateo 12, el versículo 30, que el que no es conmigo, contra mí es. Sigamos mirando el pasaje que estamos estudiando en esta noche. Dice, y yo en él. Estas palabras que el Señor refiere aquí, a veces nosotros pensamos que tú y yo buscamos a Dios, ¿sí? Pero muchas veces, no, y mejor, pensamos que nosotros lo buscamos a Él, pero no es así. Es Él el quien busca de nosotros. Y cuando somos creyentes también a veces creemos que hacemos muchas cosas y nos vanagloriamos, queremos sacar el pecho, pero todo esto no viene de nosotros, viene de Cristo mismo. En ese mismo pasaje del capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 16 dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pablo lo entendió muy, muy bien. Entonces, ya vamos a mirar por qué lo entendió muy bien. Porque en Romanos 7:4, ¿qué dice allí? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es el resultado. El permanecer en la vida, el que permanecer en Cristo da un resultado y no lo podemos hacer si nosotros nos separamos de Él. Pablo, como les estaba diciendo, lo entendió perfectamente y ese fue el resultado que él mostró allí en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando él fue rescatado, cuando se le apareció el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces él iba en su caballo y el Señor Jesucristo no quería solamente pegarle un susto y tumbarlo del caballo, sino que quería que él entendiera a quién estaba persiguiendo, a quién estaba siguiendo y contra quién estaba. Él estaba contra el Dios Todopoderoso. Y lo que Pablo hacía tomando estas cartas para llevar a discípulos de Cristo, para entregar a la cárcel, para que fueran apedreados, para que fuesen muertos, el Señor Jesucristo se les presentó allí y fue algo maravilloso. Es una historia asombrosa la que pasa allí. Es un testimonio vivo en el cual tú puedes evidenciar en las Escrituras
allí, como te digo, desde el capítulo 9 del libro de Hechos. Este encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo le cambió la vida, le cambió el rumbo. Él, de perseguidor, terminó a ser un seguidor de Cristo. De acusador, resultó a ser un defensor de Cristo. De religioso, a tener una relación. De ocultar la verdad, a predicar la verdad. De entregar vidas para muerte, a entregar muertos para que personas recibieran la vida y la vida la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y este es el fruto. Pablo no solo se conformó con haber recibido el regalo de la salvación, sino que trabajó arduamente para llevar fruto. Entonces vemos en el libro de Hechos también los viajes misioneros que él realizó, cómo plantó las iglesias en diferentes lugares allí. Y ese era el propósito del Señor cuando le llamó allí en Hechos 9:15. Esto era lo que él quería. El propósito de Pablo era uno, pero el propósito del Señor era otro totalmente diferente. Y eso pasa en tu vida y eso pasa en mi vida. La última palabra que vemos allí es: porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es el efecto. Entonces, miramos que llevar fruto es el resultado. Pero hay un efecto cuando la persona dice que el Señor Jesucristo decía ahí que separados de mí nada podéis hacer. Y recordemos que eso fue lo que sucedió al pueblo de Israel. Entonces, retomando otro pasaje de la Biblia, otra historia de la Biblia, entonces Dios cuando sacó al pueblo de Israel, Él los tomó, los guió, los cuidó, los alimentó, los liberó. Pero su iniquidad, su idolatría, su desobediencia, su dureza de corazón los llevó una y otra vez a alejarse del Dios verdadero. Se separaron de Dios, de aquel que los había tomado, y de la nada hizo un pueblo. Y hay un salmo que refleja lo que quiero explicarles. Entonces, ese es el Salmo 81, del 8 al 16. Y dice allí: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Versículo 12 dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Versículo 16: les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Estas palabras que el salmista refería allí, hablan de que el pueblo, teniéndolo todo, decidió separarse, alejarse del Dios verdadero. ¿Para qué? Para seguir dioses falsos, para seguir su carne, para seguir cosas vanas. Y eso es lo que pasa cuando el creyente se aleja del Señor Jesucristo, cuando comienza a tener esos momentos de que dice: no, un día no quise orar, otro día no quise leer la palabra, otro día no quise estudiarla, otro día no quise escudriñarla, otro día no quise ir a la reunión, otro día no quise compartir con los hermanos. Y todas estas cosas, sin darnos cuenta, nos alejan, nos separan, nos van quitando de esa vida. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando esa rama, que somos tú y yo, se parte, ¿qué va a pasar? Se va a secar, y ya no va a poder dar fruto. Sigamos avanzando allí. Entonces, esto también, una situación de separación, le ocurrió también
a alguien que nosotros vemos en la Biblia, a Sansón. Él quiso ser más fuerte que el Señor y se dejó seducir no de Dalila, sino de su carnalidad, de su pensamiento. Se dejó de seducir por su propio pecado. Entonces, el pasaje ha sido claro desde el momento en que el Señor Jesús le refirió a los discípulos y es claro hoy en día. Hoy en día es claro. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué también Él enseñó este pasaje? ¿Por qué no lo dejó escrito? ¿Por qué también vemos creyentes frustrados, abatidos, desilusionados, deprimidos, cuando deberíamos estar alegres y gozosos? Porque eso es lo que da el Señor Jesucristo. Vivir una vida en Cristo es una vida de sufrimiento, pero no es un sufrimiento en el cual tú y yo nos vivimos afligidos, cansados, amargados. No, es una vida en la cual nos gozamos porque Él está con nosotros, Él está en nosotros y vamos a un encuentro. Las cosas que Él nos ofrece son promesas eternas, promesas que tú y yo podemos vivirlas desde el día en que hemos creído en el Señor Jesucristo, desde ese mismo momento. Un creyente, ¿qué es un creyente? Un creyente es la persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Es renacido por el Espíritu de Dios. Adquiere una nueva naturaleza, ha nacido de nuevo y eso es lo que conocemos como la conversión. En ese momento el Espíritu Santo mora en el creyente y empieza a trabajar en la santificación. Esa limpieza que requerimos y que necesitamos tú y yo a diario. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, santificarnos. Después de la conversión viene la santificación. Ahora, esta transformación que debe ser buscada cada día es para llegar a ser como la imagen de Cristo, es para servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, el Señor les indicaba, el que permanece en mí y yo en él, el que está pegado a mí, el que se mantiene en mí y yo en él, el resultado. Este lleva mucho fruto. Ahora, miremos dos aspectos de este pasaje. Primero, este pasaje habla a creyentes. Segundo, Jesús no estaba hablando en cuanto a cómo una persona podía llegar a ser salva. No hablaba de la salvación. Estaba hablando de permanecer en Él para llevar fruto. Permanecer en Cristo es un caminar, es constancia, requiere de esfuerzo, negación, requiere de una relación íntima con Él, de querer estar con Él, de conocerlo. Es la mejor experiencia que una persona pueda obtener y es una experiencia que un creyente ha obtenido el regalo de la vida eterna a través de Cristo. Pues es después de esto que Él es capaz de desarrollar una vida íntima y personal con Él. El resultado es el deseo de los cristianos y es el deseo de los cristianos de llevar fruto. Hermanos, y le digo a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que somos sus hijos, no podemos llevar fruto si no permanecemos en Cristo. No podemos llevar fruto si no estamos en la vid. Jesús les llamó a sus discípulos a estar en Él, a llevar mucho fruto. Su historia aún no ha terminado, la tuya y la mía. El Señor refiere unas palabras que dice del buen siervo fiel. Si sientes que no está ocurriendo esto en tu vida, veremos algunas cosas en las cuales tú puedes empezar a hacer o en las cuales tú debes seguir. O sea, pues son sugerencias, ¿no? que yo encontré para mí, pero que también las quiero compartir contigo. Entonces, primero, cree. Vuelve tus ojos a Cristo. Eso es lo que necesitas. Si de pronto has estado alejado, si has sentido que tu vida como que en Cristo, como que la vida cristiana es como difícil y como que arrancas y como que te quedas, como que quieres seguir pero tu carne no te deja, como que te animan los hermanos y como que dices sí pero no, después no. Cree, necesitas ese avivamiento, o sea, vuelve a ese primer amor, vuelve a ese primer amor que el Señor te dio el día en que hubo la conversión tuya.
Recuerda que Cristo murió por ti. Él es tu Señor, Él es tu amo. Y Él dijo, yo soy la vida. Vosotros son los pámpanos. Ningún pámpano lleva fruto por sí mismo. Pero para esto necesitas tomar una decisión con determinación de seguirle, de estar dispuesto a obedecerle. Segundo, son 7 cosas las que vamos a ver. Segundo, confiesa. Deja que tu vida siga siendo transformada. Cambia tu manera de pensar, tu relación con Él. Pídele que transforme tu ser interior y tu vida. Tener una relación a diaria con el Padre Celestial. Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con las cosas que ves, con las cosas que te ofrece el mundo. Deja que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de ella, sea transformada tu vida, tu ser, tu caminar con Cristo. Y vas a ver los resultados. Tercero, conéctate. ¿Sí? Estamos viendo que todas estas empiezan con C para que pueda ser más fácil de nosotros aprenderlo. Conéctate. Y esto tiene que ser referencia con la oración. Ora. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de entrar delante del trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. La oración no solamente es un momento para acercarnos a Dios y pedirle por nuestras necesidades. Es una necesidad de todo creyente pasar tiempo con Él, pasar tiempo en su palabra. Necesitamos conectarnos constantemente con el Señor. Él siempre escucha y conoce nuestras necesidades. Mira lo que dice allí en el Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él, Dios, Cristo, te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él te ve, Él conoce tu corazón y conoce también el mío. Cuarto punto, capacítate. Entonces vemos, cree, confiesa, conéctate, capacítate. Lee la Biblia. No puedes entender el pensamiento de Dios si no sabes entender la voluntad de Dios si tú no estás leyendo la Biblia. Josué 1:8. Dios ya había dado al pueblo de Israel este pasaje. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, lo que está escrito en este libro, en la ley de Dios, conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quinto punto, ¿qué puedes hacer? Compromiso. Y esto habla de mantenernos en santidad. Mantenernos en santidad. Es muy importante caminar en santidad con Dios. ¿Qué dice Levítico versículo 20 Levítico capítulo 20, versículo 7? Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dios es santo, Dios es apartado del pecado. Santidad no significa perfección del hombre. Santidad significa que una vez que creímos en Cristo hemos sido apartados, separados del pecado. No le servimos más a Él. Ahora nuestro amo es el Señor Jesucristo. Y dirás, bueno, pero ¿cómo poder llegar a ser santo? Entonces Salmos 119:9 dice lo siguiente, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la manera como podremos confrontarnos. Si tú no has visto, si tú crees que no hay pecado en ti, si tú crees que estás haciendo las cosas bien, pues ve allí a la palabra y cada vez que la leas, mira qué te está confrontando el Señor. Entonces, y allí puedes ver lo que verdaderamente agrada a Dios. Sexto punto, conócele. Esfuérzate en conocerle. Salmo 63:1 dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela
en tierra seca y árida donde aguas no hay. Él es nuestro Dios y no lo debo buscar es mejor, digo yo también porque lo hago, es mejor buscarlo en la quietud de todas las cosas, en la madrugada, decía el salmista. Proverbios 2, versículo del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, así debemos buscar la palabra del Señor, si como a la plata y la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Séptimo punto, corresponde. Y esto habla de agradecimiento. Agradécele a Dios primero, por su Hijo, porque Él te dio la entrada al cielo, porque Él te da la vida eterna. Todo lo que ha hecho, todo lo que Él hace en nuestras vidas y todo lo que va a hacer en tu vida y en la mía. No hay nada bueno en nosotros. El Señor es quien nos permite hacer y ser lo que somos. Todo viene de Él. Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, esto expresa que son muchos los motivos que tenemos que agradecer a Dios. El aire que respiramos, la provisión que tenemos, la protección, los alimentos, el sustento, el vestido, la familia, los amigos, los hermanos en Cristo, el perdón de nuestros pecados, la nueva vida que tenemos en Cristo. Todos estos son motivos de gran gozo y de agradecimiento hacia nuestro buen Dios. Jesús les llama a sus discípulos a estar en Él y a llevar mucho fruto. El pasaje que estamos viendo hoy: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahí tenemos la imagen. Y como decía, tu historia no ha terminado. Buen siervo fiel. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miremos también lo que Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú aún no tienes una relación con Cristo, entonces te invito para que busques, por medio de la oración, para que también busques a alguien que conozca la palabra del Señor y te guíe, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Nahum, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él no tendrá por inocente al culpable. La Biblia nos habla también, Pablo nos decía en 1 Corintios 6, dice que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hemos recibido a Cristo. Ya habéis sido santificados, separados del pecado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Eso nos dice la palabra y quiero que tú consideres cómo está tu relación con el Señor. ¿Cómo está tu vida con Él? ¿Cómo estás tú
en cuentas con Él. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo nos lleva a considerar nuestra situación de pecado, nos lleva a entender de que nuestra condición es separada de Dios por el pecado, pero que al creer en el Señor Jesucristo obtengo la vida eterna y no solamente hace efecto en mi vida, sino que eso que ha ocurrido en mí lo comparto a otras personas, a las personas de mi casa, familia, amigos, y ellos podrán también entender el mensaje de salvación, el de la vida eterna. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, permaneciendo en Él para llevar mucho fruto. Muy seguramente en este tiempo ha sido difícil y nos hemos enredado en las cosas del mundo. Pero hoy, hermano, quiero animarte para que hagas un par en tu vida, te examines, para que deje que lo que el Señor te ha enseñado, lo que el Señor te ha mostrado, lo consideres de nuevo y retomes tu caminar con Cristo, retomes la vida cristiana, la vida que tienes como creyente y des pasos grandes y permitas que el Jesús, que es nuestra vida, nos permita llevar mucho fruto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por este pasaje que nos motiva, Señor, nos anima, Señor, a permanecer en tu Hijo, en Cristo. Él no es solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor y Él demanda, Él más bien nos pide también que obedezcamos, que le sigamos, que permanezcamos en Él, porque es la forma como Él eh, nos puede ayudar para llevar fruto. No podemos hacer nada, Señor, por nuestros propios medios. No somos quien para hacerlo. Pero entendemos, Señor, que permaneciendo en Cristo, Él nos permitirá llevar mucho fruto. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de tener una salvación tan grande, pero el privilegio también de participar en tu obra, Señor. Tú eres ese gran jefe, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, el trabajar contigo. Te damos gracias, Señor, y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.